Buenas noches, ¿cómo andan? Yo cansada, pero quiero completar un par de ideas que quedaron ahí incompletadas de los dos videos anteriores, que me parecen interesantes, importantes. Primero, el video que no subí porque tenía unos temas anexos que no tenía que decir eso. O sea, sí lo tenía que decir y dije lo que tenía que decir, pero como después cambió la situación. Bueno, me pareció innecesario hacerlo público, digamos. Dicho está, y medio que la gente que ve los videos que no publico y la gente que ve los videos que publico es más o menos, momentáneamente es más o menos la misma. Pero bueno, voy a apagarlo porque si no esta cosa está todo el tiempo. Los mamertos, esto que pusieron lo de Almafuerte, un día que hace un montón que dije eso, como hace un año más o menos. Un día me fijé en... No, me fijé varias veces, pero un día, de esas varias veces que me fijé donde eran las visualizaciones, igual yo siempre supe que es cualquier cosa, lo que dice ahí, no solo porque me banean, sino también porque porque no se esfuerzan ni en disimular los porcentajes, o sea, los porcentajes son cualquier cosa. Te dice que el 90% es de Argentina y después te dice que el 40%, así, a ese nivel de burdismo, digamos, a ese nivel de cosa que no es exactamente así como lo estoy diciendo, pero es algo de esa índole, digamos. O sea, es tan berreta la mentira que obvio que te están diciendo no te vamos a decir nada. Pero bueno, una de esas veces pusieron que todos los que veían mis videos eran de Almafuerte, algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Yo por esos días estaba carajeando porque había escuchado un seminario que hablaban sobre la fuerza, y entonces leyeron un texto de Almafuerte y contaron un par de cosas sobre Almafuerte que dije, ¡ay, qué cosa más horrible! Pero la cuestión es que en ese momento habían puesto que todas las personas que veían mis videos eran de ahí. Y bueno, son tarados que hacen de cuenta que no los ven, pero bueno. Son los mismos que banean el contenido. Son los mismos que después me cruzo por la calle. En verdad, hoy me crucé con uno que también lo habían mandado a perseguirme. Y bueno, como me pasa últimamente, en casi todos los casos los veo. O las veo. Y a este hombre también lo vi.
Y entonces agarré para otro lado cuando lo vi. Y me estaba por seguir y yo, o sea, el tipo hizo de cuenta como que nada que ver y se paró en un lugar y después trató de seguirme y yo obviamente que lo vi y agarré para el lado contrario, de vuelta, y bueno, después lo perdí de vista. Creo que me perdí de vista también, o sea, creo que lo perdí. Es decir, creo que me saqué encima a ese perseguidor. Rentado, porque a ese hombre le habían pagado porque me siga, obviamente. Lo cierto que ay, no sé por qué estoy diciendo esto. Ah, porque oculto videos, o sea, no que oculto, pero los dejo en privado y medio que al pedo, porque lo ve la misma gente. Ahora lo ve la misma gente, después no. Después lo van a ver todos los que lo quieran ver. Y todas. Todas, al revés, todas y todos. Bueno. Primero. A lo que hago referencia respecto de el video en el que hablé del tema de Anubis, es como medio como que se puede inferir, pero para que no haya que inferirlo, lo aclaro. Me refería a si recuerdan el cuento, voy a decir así, porque son tan lindos los cuentos. El cuento de los cuentos lindos, son lindos. El cuento de Anubis, cómo define las almas que van para el Tártaro, creo que era ese, ¿no? O se me está mezclando con los que van para el Tártaro y los que van para los campos elíseos, ¿será? Algo así. Bueno, más o menos los que van al cielo y al infierno, con pesando el corazón. Estrictamente no sé si decía que era el corazón lo que pensaba, lo que pesaba, si pesaba el corazón o pesaba el alma. Y para eso tenía la unidad de medida que utilizaba era una pluma. Si el corazón pesaba más que una pluma, entonces iban para el infierno. Y si el corazón pesaba menos que una pluma, pesaba lo que pesaba la pluma o quedaba en equilibrio, entonces iban para el cielo. Y medio que va de suyo, o sea, la verdad que me resulta como bastante, un planteo bastante obvio. Cuando tenés una población general bastante, o que tenés un pueblo en general bastante inocente, o sea, que actúa con inocencia, sin tanto que ocultar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa narrativa
está bien, es útil, o sea, si el corazón pesa, o sea, si los sentimientos pesan tanto, entonces claro, o si pesan más que una pluma, entonces está bien, es una buena unidad de medida, una buena forma de entender esa cuestión. Pero cuando hay una élite que logró divulgar, poner de moda, me parece la mejor explicación, cuando hay una élite que logró poner de moda por un lado y además generar las condiciones puntillosamente, ¿no? Generar las condiciones sociales. Cuando digo generar, me refiero, ya lo dije muchas veces, y realmente eso fue un intento a conciencia, porque ya Freud tenía largo tiempo de trabajo de psicoanálisis en el 76, 76. Pero, por ejemplo, cuando junto a las dictaduras militares en toda Latinoamérica, Estados Unidos inventa la leche en polvo, y hacen este congreso en México donde dicen que la lactancia hace mal. A partir de los 8 meses hace mal. Tienen que tomar leche leche en CIA para la salud de su hijo o de su hija y romper los lazos sociales. Tome leche en polvo CIA, es mejor que la naturaleza. ¡Les hice una publicidad! ¡Escúchame! Oh, qué cosa tan inteligente, mirá. Impresionante. Bueno, digo, eso de generar las condiciones, eso que hicieron fue generar las condiciones sociales, porque si vos juntás a una ruptura forzada de lazos familiares, juntás una ruptura forzada de la lactancia y un luto disperso, o sea, hechos luctuosos terribles, atrocidades en toda Latinoamérica, eso es un caldo de cultivo para el Fondo Monetario, Eso fue un caldo de cultivo, en realidad no fue un caldo, fue una basura de cultivo para sus intereses mezquinos. Entonces, ahí ya el cuento precioso y tan útil en cierto sentido de la balanza de Anubis no sirve, porque va a haber un montón de gente, o sea, a todo esto que acabo de decir le tenemos que sumar el hecho de, a través de los medios masivos de comunicación, hacer lograr poner de moda la perversidad, ¿no? Generalizar la perversidad. Mucho más sencillo, más simple, cuando generaron todos esos hechos luctuosos y la personalidad ya no se forja tanto a partir de esos lazos familiares y obviamente sociales, sino que empieza a formarse mucho más ligada a medios de comunicación, esto sazonado con una exigencia de ganancia que hace que las familias estén más tiempo separadas por las cantidades de horas de laburo, etcétera, etcétera. Bueno, re fácil hacer muchos más narcisismos patológicos
Entonces ahí no te sirve para nada la balanza de Anubis, porque hay gente que no le pesa el corazón porque directamente, o sea, que no le pesan los sentimientos, porque no siente culpa, porque no conoce la responsabilidad, porque etcétera, etcétera. Entonces a eso es, ay, no, un montón de minutos hablando de esto porque tengo sueño. Pero no quería esperar a mañana. Si no, ya mañana empiezo con todo un montón de cosas. Bueno, ¿no es cierto? A eso me refería. A ese relato, a esa narrativa, donde el culpable o inocente se refiere a algo bastante más simple, ¿no? Que es, ¿te sabes culpable o te sabes inocente? ¿No? O sea, que esa verdad está en vos. Por supuesto que ahí también subyace ese conocimiento. Esa verdad está en cada uno y cada una. Pero claro, cuando hay gente que no le pesa nada porque le enseñaron a no sentir nada, o los forzaron o los guiaron a no sentir absolutamente nada, porque todo esto que decíamos, o que decía, bueno, todo eso que dio la CIA también, ¿no? Jugando con un doble sentido, eso. No es un doble sentido. Pero eso. Tengo ganas de fumar, aquí estoy fumando. Bueno, y con respecto al otro que quería hablar y que honestamente lo volví a escuchar al video ese y no me acuerdo qué linkeé en ese momento, que me pareció imprescindible en ese momento hablar de ese tema. Pero como tengo fe en Dios y tengo fe en mí, y en todo este trayecto, este trabajo y esta evolución de mi intuición, y aparte es un tema que ya de hace rato que me parece que tengo que por lo menos plantear para qué. Me parece importante porque me parece importante decirlo, ¿no? Como, y sí, esto es así también, o sea, que por mis circunstancias particulares yo viva esa cuestión de una determinada manera, un poco más parecida a... y un poco, tampoco tanto, pero un poco más parecida a una moral cristiana, no significa que no haya otros modos de vivirlo totalmente legítimos. Yo no lo sé, yo no hablé con esa gente, yo no estuve, no participé, no conviví con esas comunidades, pero sé positivamente que esto es cierto, pero no sé si es estricta, o sea, no lo vivencié yo en lo personal, pero no tengo ninguna duda que otras culturas viven el tema de la sexualidad de una manera completamente diferente a como la vivimos las personas, por un lado, más citadinas, más acostumbradas a vivir en la ciudad, por un lado eso, pero por otro lado también
más cuadradas. Y como se ve, mi cuadro no es muy judeocristiano, que digamos, ¿no? Pero no es muy judeocristiano, digo, el estilo de ese mueble no tiene nada de judeocristiano, gracias a Dios. Pero mi cuadradez respecto a eso sí es más parecido al judeocristianismo, aunque es parecido, no es igual. Es por motivos muy distintos, digamos. Es un poco parecido, pero es por motivos muy distintos. Bueno, la cuestión es que la cuestión de la sexualidad en otras culturas se vivía y se vive actualmente de una manera que no tiene absolutamente nada que ver y es total y absolutamente legítima. Estoy dudando si decir algo respecto a esa información. Bueno, alguien me contaba que las culturas africanas en general, los pueblos africanos en general que venían traídos contra su voluntad a Sudamérica, tenían nada que ver. O sea, la sexualidad no había mucho tabú al respecto. Entonces, estaba más bien regido por una cuestión del deseo. Vuelvo a repetir, no tengo, bueno, por supuesto que no me acuerdo yo de aquella encarnación, que seguramente debo haber andado en algún momento por esas situaciones, por algunas cosas que me pasaron, creo que en algún barco negrero me trajeron. Pero más allá de eso, también las culturas indígenas suramericanas, imagino que de cualquier parte del mundo. Me acordaba de una en un área de China, era en un lugar de China, en una región de China, que hay un matriarcado absoluto. Bueno, hay un montón de otras formas de entender esa cuestión y de vivir esa cuestión con idéntica legitimidad. Que yo crea que existe un Dios, por un lado creo y por otro lado sé que existe un Dios. Por ahí la gran diferencia es el nivel de importancia que se le da, porque por ejemplo, hasta en la Biblia dice, ya lo dije muchas veces, en la asamblea de dioses, Dios es el más escuchado. Eso lo dice la Biblia. Entonces, bueno, hay otras jerarquías y hay que organizarse de alguna manera, acá y arriba también, en el cielo también, ¿no? Entonces, por ahí la gran diferencia es la importancia que se le da a esas jerarquías intermedias. Pero que yo crea en la suprema importancia de... Ay, no, bájate, me hinché la bola. Que yo crea en la suprema importancia, o en la máxima importancia de Dios y en las otras instancias que en una religión serían ángeles, en otra religión, por ejemplo, ángeles o santos, en otra religión podrían ser ángeles y profetas, en otra religión, ¿no? Esta es mi
este es mi modo de entender y de integrar estos asuntos. Este es mi modo de entender la unicidad de Dios y la participación que tenemos en su creación. Pero digo, que yo crea en esto y que me haya criado en una cultura fundamentalmente judio-cristiana y que haya nacido en una época donde había dictaduras por toda Latinoamérica y 2 años después también en Argentina, la dictadura más sangrienta que padecimos. Digo, que todas esas cuestiones me hayan llevado a vivir mi sexualidad de la manera que la vivo. Es una forma de decir. Ay, qué feo. Bueno, sí, es una forma de decir, porque la verdad que... Bueno, pero digo, que yo crea que lo que tengo que hacer es lo que estoy haciendo. No significa que yo crea que otros modos de resolver o vivir la cuestión de la sexualidad excluyo absolutamente a cualquier costumbre que anule la soberanía de alguna de las partes. Ahí no tengo contemplaciones, digamos, no me importa un bledo. Mujeres y hombres con su propia capacidad de decisión, me refiero a edades también, boludeces no. Ahí hay una cantidad de bemoles complicadísimos que tienen en todo que ver con la cultura. Pero cuando es la cultura ancestral y tal, es una cosa. Hablaríamos de una cuestión. Cuando es una manga de genocidas queriendo imponer una ruptura de los lazos sociales y para eso queriendo legitimar la pedofilia o cosas así, juicio y castigo. No tienen nada que aportar. Hace poco volvió a aparecer otra secta pedófila judía. Tenían secuestrados 160 pibes, 160 niños, osamentas, ultra ortodoxa. A mí eso me complicó enormemente la expresión ultra ortodoxa. Me complicó enormemente la vida, porque digo, entonces ahí tienen una ortodoxia que legitima semejante atrocidad. ¿Hay una religión que legitima esas atrocidades? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pero ya está dicho. Esto me parecía... Vuelvo a repetir. No sé por qué en el momento me pareció como súper importantísimo perdón.
dado cuenta de una cosa que bueno. En el momento me pareció súper importantísimo hablar de esto. No sé por qué, pero confío en mí y confío en Dios y confío en lo que hice y confío en mi intuición y, y bueno, ya lo dije. Decir que esto que dije, que las culturas, que hay un montón de culturas en el mundo donde la vida sexual es de otra manera y que tiene su legitimidad y que me parece absolutamente legítima. No así ninguna especie de atrocidad, ya sea quitar parte del cuerpo a una persona o meter adentro de taparla toda con una tela y que no pueda hablar, ese tipo de cosas no. Ese tipo de cosas no tienen nada de... No me parece que tengan nada de... Bueno, estas atrocidades que están haciendo estos tipos que ahora los disfrazan los disfrazan de... ¿Cómo es? Como no sé, como de zafable, como de normales, que son lo que Fidelista le dice rebanacuellos, porque es lo que hacían. Ahora pusieron en venta a las mujeres de los soldados muertos, de los soldados que mataron. Occidente está dando mucha vergüenza realmente. Occidente está cayendo, está cayendo muy mal. Se está cayendo demasiado mal. No se puede disimular las atrocidades que están permitiendo y que permitieron y que financiaron. Lo financiaron. Es imperdonable. Es imperdonable. Ahora quieren generar esclavitud en otro lugar más. Así no va a continuar esto. Así no va. No, o sea, no van a instalar esto. No van a instalar estas intenciones de esa gente, pero ni en pedo. Están totalmente... no sé, están estropeados. Están estropeada gente con la vida mental, con la vida espiritual. Bueno, vida espiritual no tienen, evidentemente. Bueno, eso me parecía súper re importante. Un poco también por un lado me da para decir, para no parecer hipócrita. Entonces me pregunta, pero sí es importante en términos de que no importa parecer o no parecer en esta cuestión, yo sé que no lo soy, pero también me parece importante dar cuenta de que, o sea, aclarar eso. Eso tiene su propia legitimidad. Un montón de pueblos originarios vivían y viven actualmente su cuestión sexual de una manera que no tiene nada que ver
y que no tiene absolutamente nada que ver con la violencia ni con ninguna pedorrada de esas. Pero que se lo viven de otra manera y me parece que está bien, que hay otra forma de vivir. También por eso, ¿no? Porque cuando hablamos de multiculturalismo, y si me tengo que apurarme, se termina el tiempo del video. Cuando hablamos de multiculturalismo o estas cuestiones, y también tiene que ver con esto. O sea, hay otras personas que piensan completamente distinto. Y con esas personas también convivimos a nivel humano. Y tiene su propia legitimidad. Es su propia forma. Cuando es su propia forma y cuando tiene su propia legitimidad. Esto no incluye tergiversaciones o manipulaciones genocidas, a eso me refiero, ¿no? No incluye las atrocidades de la no sé qué cosa, de la cultura woke. En realidad yo ni sé lo que es la cultura woke, no me fijé, no creo en esa cultura, o sea, cultura que la inventaron empezaron hace 20, 30 años, venía derivada de otras cosas, pero empezaron en ese momento. Y entonces, no, eso no es una cultura, esos son los procesos de desculturación, de desculturización. Y no por sacralizar la cultura, y se me está haciendo larguísimo porque esto es re importante también, pero no por sacralizar la cultura, porque también hay culturas actualmente y en el pasado, y etcétera. Hay culturas que tenían costumbres que eran verdaderamente horrorosas en África, en Latinoamérica, en Asia, en cualquier lado. Entonces, no por sacralizar la cultura, pero sí por no permitir que grupos mezquinos y degenerados mentales y espirituales tomen ninguna posta de ninguna cultura. Porque eso no es cultura. Eso es un grupo de vivillos intentando chorear más, mejor y someter más y mejor. Eso no es cultura. Eso es aculturación. Eso no es cultura. Cultura woke, la pindonga. Y esto no tiene nada que ver con las personas que resolvieron los desastres que estos degenerados de mierda hicieron con la humanidad de la mejor manera que pudieron. Que sobrevivieron de la mejor manera que pudieron a los desastres que un 1% con el 90% de la riqueza generaron en el plano físico. Eso no tiene nada que ver, quiero decir, esas personas, pueblo, gente del pueblo, engañados o no engañados, manipulados o no manipuladas o no manipuladas, lo que fuere. Pero digo, las personas que hacen lo mejor que pueden con aquello que el mundo les legó, que la vida les legó, y no estoy hablando de ninguna clase de perversidad o degeneración. Y ahí todo el problema con la homosexualidad. Bueno, para mí la homosexualidad no es una degeneración, es otra forma de vivir la sexualidad, que incluso se encuentran varias, bueno, ni hay que decirlo. Lo cierto es que no quieran legitimar cosas que pertenecen a ese mismo grupo de poder que intenta manipular y someter y robar, y lo mismo es siempre. Eso no tiene nada que ver con la cultura, eso tiene que ver con un grupo de degenerados queriendo derivar sus responsabilidades, transfugarle la vida a cualquiera y seguir pasar por, ¿no? O sea, nada, no pagar, no responder por nada, no, como decía el tarado aquel que decía,
nunca voy a pedir perdón por Estados Unidos. Claro, hacen cualquier desastre y su único dios es la impunidad. Bueno, yo no creo, eso no es un dios, eso es un horror. Bueno, creo que está bien. Hasta luego.